En este mundo suceden cosas que ni los sabios se atreverían a imaginar siquiera en sus sueños, dijo Shakespeare a través de los labios de Hamlet hace ya siglos. En 1980 ocurrió un suceso en el que el buque de carga a granel británico MV Derbyshire desapareció sin dejar rastro. Esta tragedia, a primera vista, parece pertenecer al grupo de historias misteriosas imposibles de descifrar. Sin embargo, en la época de Shakespeare, obtener información era mucho más difícil que ahora. No existía ni Internet, ni GPS, ni vehículos de exploración submarina. Además, y quizás esto sorprenda a algunos, en aquel entonces ni siquiera se había descubierto la electricidad. Hola a todos. Por suerte, nosotros vivimos en el siglo XXI, así que no resulta tan sorprendente que al final se haya podido resolver el misterio de la desaparición del Derbyshire. Resolver este enigma tomó cerca de 20 años, pero aún así es mejor que haberlo dejado sin respuesta para siempre. Bienvenidos, esto es Pangea. Para comenzar, quiero contarles cómo empezó esta increíble historia. ¡Vamos allá! El Derbyshire, el orgullo de la Marina Mercante Británica. El buque de carga Derbyshire fue construido en 1976 y su tamaño aún hoy sigue siendo impresionante. Pero no solo destacaba por su tamaño, sino también por sus extraordinarias prestaciones técnicas. Y no es para menos. Este barco fue construido por el astillero Sean Hunter, ubicado a orillas del río Tees, para BB Line, una de las compañías navieras más prestigiosas del Reino Unido, con más de 300 años de historia. Uno de los proyectos más exitosos de este astillero fue precisamente la construcción de una serie de enormes buques de carga, conocidos como clase Bridge. El Derbyshire fue diseñado para transportar tanto cargas secas como mineral de hierro o carbón, como también líquidos como el petróleo, siendo literalmente un barco 2 en 1. Este tipo de buques de carga polivalentes, conocidos como camiones marítimos multifunción, reciben el nombre de OBO por sus siglas en inglés, Ore Bulk Oil. El Derbyshire era un ejemplo emblemático de OBO y pertenecía a la categoría de grandes buques. Medía 294 metros de eslora y 44 metros de manga, y podía cargar hasta 170.000 toneladas de mercancía en sus bodegas. Su estructura era típica de los OBO, con 9 bodegas equipadas con enormes compuertas superiores. Además, gracias a un motor de gran potencia, podía alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos, es decir, unos 28 kilómetros por hora. A primera vista, este coloso del mar parecía estar construido con perfección en todos los aspectos, y daba la impresión de ser completamente seguro. Sin embargo, con el tiempo, se reveló que era precisamente su estructura lo que ocultaba la causa fatal de la tragedia que vendría después. La desaparición del buque. Sin embargo, en agosto de 1980, ninguno de los 44 ocupantes del Derbyshire presentía la catástrofe que se avecinaba. Al menos el viaje no fue cancelado, y hasta donde se sabe, no se reportó ningún problema relacionado con la seguridad. El barco transportaba 160.000 toneladas de mineral de hierro desde el puerto de Sept Isles, en Canadá, hasta el puerto de Kawasaki, en Japón, y además de los 42 tripulantes, también iban a bordo 2 esposas de marinos. Y claro, ¿a quién no le gustaría agasajar a su esposa con un hermoso viaje en barco? Por su parte, la esposa del capitán, de 47 años, había volado hasta el puerto de Kawasaki, donde planeaba encontrarse con su esposo, quien iba a celebrar allí su jubilación tras más de 20 años de carrera en el mar. Pero la vida rara vez sigue el plan que uno traza. El 9 de septiembre de 1980 se recibió la última comunicación del Derbyshire. Informaba que el buque se estaba acercando al área de influencia de un tifón. Se trataba del tifón Orchid, uno de los muchos que se forman habitualmente en el Pacífico Occidental. Sorprende, pero a menudo se les da nombre de mujer adorable a estos supertifones. Tal vez sea una forma simbólica de apaciguar la furia indomable de la naturaleza.
Pero esta vez no hubo forma de calmar al tifón. El Orchid de 1980 fue especialmente violento. Las olas alcanzaban entre 10 y 11 metros de altura y los vientos superaban los 180 kilómetros por hora. Una tormenta tan potente representaba un duro desafío incluso para un barco como el Derbyshire. Sin embargo, esta embarcación ya había superado otras tormentas violentas antes y tenía fama de ser extremadamente resistente y confiable. Además, tanto el capitán como toda la tripulación eran marinos muy experimentados. De hecho, de no ser así, jamás habrían sido seleccionados para un barco de esta categoría. Aún así, el Derbyshire desapareció sin siquiera emitir una señal de socorro. Aunque en esa época no existían internet ni GPS, las comunicaciones por radio seguían siendo bastante confiables. Además, otros barcos que se vieron atrapados en el mismo tifón sufrieron daños de diversa gravedad, pero ninguno llegó a hundirse. Nadie podía entender qué le había pasado al Derbyshire, ni siquiera se sabía con certeza dónde se había hundido. Las operaciones de búsqueda organizadas no hallaron ni una sola pista del gigantesco barco. Lo único que se localizó en la zona fue una gran mancha de aceite, pero tras analizar las muestras recolectadas, no se pudo determinar su origen. La búsqueda comenzó recién el 15 de septiembre, precisamente el día en que el Derbyshire debía arribar a su destino. Durante 6 días se mantuvo el operativo, pero no se obtuvieron resultados, y finalmente fue cancelado de manera oficial. El astillero Swan Hunter emitió un comunicado en el que informaba que el 9 de septiembre de 1980, el buque de carga a granel Derbyshire se había hundido mientras navegaba por el centro del tifón Orchid, y que todos los tripulantes y pasajeros a bordo habían fallecido. El 21 de septiembre de 1980, es decir, 11 días después de la presunta fecha del accidente, el barco diésel Cambridgeshire llegó a la zona donde se creía que había naufragado el Derbyshire. Desde esa embarcación se arrojó una corona fúnebre al mar y se realizó una ceremonia con 1 minuto de silencio, siguiendo las tradiciones marítimas. Después de dar algunas vueltas sobre el lugar del siniestro, el barco emprendió el viaje de regreso. El 24 de octubre, un mes después de la desaparición del Derbyshire, un petrolero japonés encontró un bote salvavidas completamente destrozado. Por su estado, se dedujo que había sido arrancado a la fuerza de su soporte en el casco y que nunca llegó a utilizarse para un intento de rescate. Así concluyó oficialmente el caso. La naviera recibió una indemnización de 11 millones de libras. Y a las familias de las víctimas se les pagaron 5.000 libras por persona fallecida. Todo parecía indicar que la trágica historia del Derbyshire llegaba a su fin. Pero en realidad, esto apenas era el comienzo. Primera fase del juicio por el hundimiento. Para la comisión oficial que llevó a cabo la investigación, los hechos del accidente resultaban perfectamente comprensibles. Pero los familiares de los marinos fallecidos opinaban todo lo contrario. En 1981, los familiares fundaron una asociación de víctimas llamada Asociación de Familiares del Derbyshire, DFA, y su asesor técnico principal fue el capitán John Prescott Brown, padre del 4º oficial de máquinas del Derbyshire. En los años 90 se unió también a la asociación el Dr. Richard Taylor, oficial naval y experto en ingeniería naval. Estos 2 hombres, sin exagerar, fueron figuras destacadas y desempeñaron un papel fundamental en la investigación sobre la desaparición del Derbyshire. Uno de ellos fue el principal coordinador en nombre de las familias de las víctimas, y el otro, además de ser ingeniero naval jefe, era investigador en el área de tensiones hidrostáticas de la Sociedad de Construcción Naval y ocupaba el cargo de asesor técnico principal de la DFA. Fue el Dr. Richard Taylor quien desarrolló un modelo de destrucción de las compuertas del Derbyshire y logró demostrar que un defecto estructural fue lo que condujo al hundimiento del barco. En 1981, el capitán Prescott Brown testificó en el primer juicio, pero sus pruebas no fueron aceptadas. Sus argumentos no tuvieron ningún impacto ni en el gobierno ni en el tribunal. Cuando volvió a presentarse ante la justicia en 1982, el resultado fue el mismo.
En esa ocasión, el capitán Prescott Brown señaló un defecto de diseño en la cuaderna número 65, ubicada en la superestructura y el mamparo de la última bodega del barco. Tras la presión ejercida por la Asociación de Víctimas, el gobierno británico aprobó finalmente en 1985 un documento en el que reconocía que la causa principal del hundimiento del Derbyshire fue la debilidad estructural de la cuaderna número 65. Sin embargo, esta fue solo una victoria temporal. En realidad, en ese momento, aún había 5 buques de carga a granel de la misma clase Bridge navegando por el mundo. Para la empresa constructora, admitir un defecto de diseño significaba afrontar pérdidas económicas colosales. Por eso, les resultaba más conveniente llegar a un arreglo con los funcionarios del gobierno. Bajo la presión del astillero, el gobierno revocó su propia decisión tan pronto como en 1986 y volvió a sostener que la causa del accidente fue un error del capitán y una falta de formación adecuada de la tripulación. Esta resolución podría haber sepultado para siempre la causa judicial, pero un suceso inesperado cambió el rumbo de los acontecimientos. Ese mismo año, el buque de carga a granel Calum Bridge, que transportaba 160,000 toneladas de mineral de hierro, se detuvo para reparaciones en la bahía de Bantry, Irlanda. La razón principal, una grieta en la cuaderna número 65. Ese peligroso buque abandonó el puerto, pero poco después perdió el control del timón y encalló. El Calum Bridge era tan colosal como el Derbyshire, y al año siguiente, en 1987, se partió y se hundió. En ese desastre se vertieron al mar 1.200 toneladas de petróleo. El hecho de que otro gigantesco buque de la clase Bridge se hundiera nuevamente hizo que incluso los funcionarios más corruptos reconsideraran su postura, y el juicio pudo continuar. Pero en 1989, el Consejo de Seguridad Marítima sorprendió a todos al declarar que la causa real del hundimiento del buque no podía ser determinada. Nueva búsqueda del Derbyshire y una nueva causa de hundimiento. Aunque estaba claro que las autoridades no deseaban descubrir la verdad, la Asociación de Familiares del Derbyshire no dejó de luchar con perseverancia. En 1994, con el apoyo financiero del Sindicato de Marinos, se organizó un equipo de búsqueda para localizar los restos del naufragio. Entonces, la gente volvió a recordar la mancha de aceite avistada en 1980, cuyas coordenadas se había registrado con precisión. Y ocurrió un milagro. Apenas un día después de que el buque de investigación japonés Shinkai Maru llegara a la zona marcada por esas coordenadas, se descubrieron los restos del Derbyshire. El hallazgo fue documentado a una profundidad de 4.200 metros por el vehículo submarino de exploración Magellan 725. Sin embargo, como los investigadores japoneses no contaban con los equipos necesarios para una inspección más detallada, se vieron obligados a interrumpir el trabajo. La búsqueda se reanudó por fin 3 años después, con una segunda expedición encargada de la misión. Esta nueva campaña contó con 2 buques científicos, equipados con tecnología de exploración submarina de última generación. Entre 1997 y 1998, esta expedición capturó más de 135,000 fotografías y alrededor de 200 horas de grabación en video. Basándose en ese enorme volumen de imágenes y datos, el Dr. Richard Taylor presentó su hipótesis definitiva sobre el hundimiento del Derbyshire. Según esta teoría, el barco se hundió a causa de un defecto estructural. La tragedia comenzó cuando una gran cantidad de agua irrumpió sobre la cubierta del barco. La presión rompió la puerta del pañol de proa, que se llenó rápidamente de agua. El agua entonces avanzó desde allí hacia la bodega de proa, y de ahí a la primera bodega principal. Esa entrada masiva de agua provocó que la proa se hundiera, lo que a su vez dañó la compuerta del primer compartimiento de carga. Luego, en apenas 2 minutos, se produjo un efecto dominó. Las compuertas de las demás bodegas se dieron una tras otra, y el barco se hundió por completo. Es decir, los tripulantes solo tuvieron esos últimos 2 minutos para darse cuenta de que las bodegas se estaban inundando,
y para entonces ya no había nada que pudieran hacer. Esa es la razón por la que nunca se envió ninguna señal de socorro. Si los marinos hubieran visto cómo el agua entraba en el pañol de proa, quizás habrían tenido tiempo de botar los botes salvavidas. Pero en el barco no había instalados sensores ni dispositivos para detectar la entrada de agua. Como adelanto, hoy en día todos los barcos modernos están equipados sin excepción con sensores en cada compartimiento. Según cálculos del comité de expertos, el pañol de proa tardó unas 12 horas en llenarse completamente. Por supuesto, no había forma de detener la entrada de agua, pero sí había tiempo de sobra para botar los botes salvavidas. Gracias a los cálculos precisos y convincentes presentados por la Asociación de Familiares del Derbyshire, sumados a la creciente presión de la opinión pública, el gobierno no tuvo más opción que llevar a cabo una segunda investigación. Además, el proceso judicial se prolongó durante varios años. Y finalmente, en el año 2000, el juez Coleman dictó la sentencia definitiva. Basándose en las conclusiones de los peritos Robin Williams y el Dr. Remo Torchio, el juez emitió el siguiente veredicto. Determinó que la causa principal del naufragio fue un defecto de diseño que provocó una pérdida progresiva de estanqueidad en los compartimientos de proa y la rotura de las puertas bajo condiciones de oleaje extremadamente severas. Como resultado del juicio, las compañías constructoras tuvieron que asumir finalmente un gasto enorme para corregir todos los defectos técnicos estructurales en los buques de carga a granel aún en servicio. Esto se debió a que bajo los nuevos estándares adoptados por el gobierno, se exigía reforzar las compuertas, mejorar los sistemas de drenaje en cubierta y establecer una vigilancia permanente del estado de los compartimientos. Por supuesto, ninguna de estas decisiones ni medidas podría devolver a la vida a los marinos que se perdieron en el Derbyshire, pero sí sirvieron sin duda para restaurar su honor y su reputación, y para salvar la vida de miles de tripulantes que navegarían en barcos mejorados a partir de entonces. Si este video te ha parecido interesante, dale like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y adiós.